El contrato de trabajo. Antes de definir todo aquello que abarca un contrato, debemos saber qué significa el trabajo. Y es toda actividad humana, sea material o intelectual, libre y llena, permanente o transitoria, que una persona natural realiza a nombre de otra persona, que pueda ser natural o jurídica, mediante un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Los elementos esenciales del contrato de trabajo están compuestos por: primero, prestación personal del servicio, quien es la persona encargada de realizar el trabajo. Segundo, continuada o dependencia subordinación, es aquel en el que el empleador lo impone al trabajador unas condiciones de trabajo. Tercero, remuneración o salario, es la retribución que se le da al trabajador por el servicio prestado. Teniendo en cuenta los elementos generales del contrato de trabajo, incluye la capacidad, la cual es la facultad que tiene una persona para ejercer derecho y contraer obligación. Existen tres tipos de capacidad. A. Capacidad absoluta, la cual es aquella en la que toda persona natural o mayor de 18 años puede celebrar un contrato de trabajo. B. La capacidad relativa, es toda aquella en la cual una persona natural menor de 18 años puede celebrar el contrato de trabajo, pero para esto necesita la autorización por escrito de sus padres o representantes legales. C. Incapacidad absoluta, es aquella en la que las personas no pueden celebrar contratos de trabajo, como lo son los infantes, los impúberes, los dementes y sordomudos, que no sean a entender por escrito. Las modalidades del contrato de trabajo se divide en dos partes. Primero, contrato verbal, el cual es aquel que se celebra de palabra, o sea, cuando el empleado y el trabajador se han puesto de acuerdo sobre la clase de trabajo que se va a desarrollar, lugar, remuneración y duración del mismo. Contrato escrito es un documento escrito en donde están consignadas las condiciones que se van dentro del contrato, tales como el nombre o razón social del empleador y del trabajador, clases de contrato, remuneración, cantidad y firma de ambas partes. La duración de los contratos de trabajo son aquellos que se pactan por un determinado lapso de tiempo y para que tenga un cabal cumplimiento puede celebrarse a término indefinido, a término fijo, por obra o labor y ocasional o transitorio. El término indefinido es aquel que tiene vigencia hasta que subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. En caso tal, el trabajador pueda darlo por terminado, dando un aviso con una anticipación no menor a 30 días. Término fijo. Este se celebra por escrito y de antemano se sabe la fecha de su terminación. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su terminación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente. En los contratos a término fijo, inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y primas de servicio, en proporción al tiempo laborado, cualquiera sea este. Por obra o labor, es el que se celebra por el tiempo que dure la realización de una obra o labor. Determinada este contrato, finaliza cuando se dé por terminada la obra o labor contratada
o se tenga más del 80% de la totalidad de la obra por parte del empleador. Ocasionado transitorio. Este contrato se celebra para la ejecución de labores no ordinarias de una empresa y cuya duración no se pueda extender a 30 días. Periodo de prueba. Es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte del trabajador, conveniencia de las condiciones de trabajo. El periodo de prueba debe constar por escrito y no puede exceder de 60 días. Si el contrato de trabajo, término fijo, cuya duración es menor a un año del periodo de prueba, no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el correspondiente contrato, ni puede exceder de los 60 días. El periodo de prueba en los trabajadores del servicio doméstico que se estipule por escrito serán los primeros 15 días de labores y en el contrato de aprendizaje los 3 primeros meses. Suspensión del contrato de trabajo. Es interrupción en la ejecución normal del contrato de trabajo con causales de suspensión de contrato de trabajo si se dan las condiciones siguientes. A. Fuerza mayor o caso fortuito, en el cual se indica la imprevisibilidad de un acontecimiento irrescindible, como por ejemplo un terremoto, incendio de la empresa o cualquier actividad natural. B. Muerte o inhabilidad del empleador. Cuando el empleador sea una persona natural, su muerte o inhabilidad puede suspender el contrato de trabajo. C. Suspensión de actividades o clausura de la empresa hasta por 120 días. Esta se puede dar por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, previa autorización del trabajo, seguridad social. D. Licencia o permiso. Es el que le da el empleador al trabajador para que se ausente del lugar de trabajo por causas justificadas. E. Sanción disciplinaria. Como el empleador tiene la facultad de imponerle el reglamento, darle orden de trabajador, su violación le da al empleador facultad de imponerle sanciones disciplinarias, pero no puede consistir en penas corporales o lesivas de su dignidad. Si la sanción consiste en suspensión, esta no puede exceder 8 días por la primera vez ni en 2 meses por caso de reincidencia. F. Prestación del servicio militar. El empleador está en la obligación de conservar el cargo de trabajador por el tiempo que preste servicio hasta después de 30 días, después de terminado. G. Por detección preventiva o arresto correccional que no exceda de 8 días. En este caso, el trabajador se halla en posibilidad física de asistir al trabajo. H. La huelga. Suspende el contrato siempre y cuando sea declarada legalmente. La terminación del contrato de trabajo se dará por las causas que provengan de la voluntad de ambos contratadores, de la de uno solo de ellos o por causas ajenas a dicha voluntad. Existen 3 grupos de motivos para que el contrato de trabajo termine. Primero, por las causas legalmente definidas y que no generan indemnización alguna. Segundo, por las justas causas contempladas en la ley, en el reglamento interno del trabajo y en el contrato de trabajo. Tercero, sin justa causa que genera automáticamente el derecho a la indemnización establecida en el artículo 6 de la Ley 50 de 1990. Los causales generales de terminación del contrato de trabajo serán muerte del trabajador, mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, se da contrato de término fijo, terminación de la obra o labor contratada, liquidación o clausura definitiva del establecimiento, suspensión de las labores por parte del empleador por más de 120 días, sentencia ejecutoriada, decisión unilateral del trabajador o empleador cuando exista una justa causa para ello y por último, abandono o dejación del trabajo.